representantes del Distrito 14, de la Asociación Cultural Matria, de la Plataforma LEA, de la Plataforma de Apoyo a Néstor, de la Plataforma Absolución 5 de Alcorcón, de la Plataforma Unificando las Luchas, de la Plataforma Solución Represaliados Operación ICE, de la Plataforma por la Libertad de Alfom, Madres contra la Represión, y luego tres expresos políticos que son Enrique Cuadra, David Garaboa y Pepe Balmón. Este año hace 40 años que se arrancó la amnistía. Es cierto, una amnistía condicional, una amnistía que, con un amplio movimiento popular encabezado por la clase obrera, los estudiantes, los intelectuales progresistas, los pueblos de las nacionalidades oprimidas, consiguió arrinconar al viejo régimen y arrancarle, entre otras muchas cosas, aquella amnistía. A la cabeza de aquel movimiento hubo toda una nueva generación de revolucionarios que les tocó la ingente tarea de poner en marcha y ponerse al frente de todo aquel movimiento. Una generación, hay que recordarla, porque no fueron circunstancias normales ni fáciles las que les tocó ponerse a andar. Me acuerdo de Martín Izaguirre, presidente del PCR asesinado en París, de Cario, de Cerdán Calisto, de Abelardo Collazo, de Martín Luna, de los patriotas vascos Santi Uboruar y Argala, tienen un denominador común, curiosamente. Aquella generación reflejada en estas personas, todos ellos fueron asesinados en democracia. Ellos establecieron, junto a otros compañeros, junto a otros camaradas, junto a las propias bases de aquel amplísimo movimiento, de aquel movimiento popular, establecieron, cuando además todo el mundo se apuntaba a las maravillas de la democracia, establecieron toda una línea política, toda una serie de concepciones que iban a contracorriente de todos los que en aquellos años, que van principalmente de aquellos 10 años, desde el mayo del 68 hasta el 78, 79, que todos se apuntaban a las maravillas de la democracia. Esta generación, aquellos combatientes, aquellos revolucionarios de esa generación, se pusieron a decir, no, esto es una traición a lo que hemos luchado, es una traición a nuestro movimiento, es una traición a la clase obrera, es una traición al movimiento de liberación de los pueblos. Solo pretenden camuflarse, pero son los mismos, van a seguir siendo los mismos, y hay que combatirlos y combatirlos a muerte. Desgraciadamente, todavía miembros de aquella misma generación, y esto es un reflejo del régimen político que tenemos, de la democracia que dicen que tenemos, todavía permanecen presos. Nos ha tocado como generación.
Nos ha tocado y tenemos que estar ahí con los nuestros, tenemos que estar con la clase obrera, tenemos que estar con el pueblo, no podemos traicionarles. Y vamos a estar hasta que no nos saquen de aquí o nos saquen con los pies por delante, pero vamos a estar. No vamos a hacer dejación de nuestros principios, no vamos a hacer dejación de la línea política. Bueno, estamos en un momento histórico donde las condiciones objetivas empiezan a demandar que nuevamente se proyecte un movimiento popular de resistencia que ya viene forjándose desde hace muchos años, pero que tiene que situarse en un peldaño más, dar un paso más, y una nueva generación tiene que ponerse al frente. Lo está haciendo porque lo necesitan todos los trabajadores, lo necesitan la orientación de esa nueva generación de revolucionarios, su entrega, su ejemplo. Y necesitamos hacerle pagar caro a este régimen democrático el que nos quiera volver a asesinar en las cárceles a los miembros que quedan en ellas de aquella generación. No lo podemos permitir, no debemos permitirlo, y debemos ponernos con uñas y dientes a denunciarlo. Podéis matarlos ahí, pero os vamos a denunciar, os vamos a luchar hasta que no nos quede ni una gota de fuerza. Y ahí acabará nuestra misión histórica, la de aquella generación.
son muy claros y seguimos en la línea histórica de nuestra reivindicación de la amnistía, no solo porque esto supone la excarcelación de los presos políticos y la vuelta a casa de los huidos, deportados, exiliados y demás represaliados repartidos por todo el mundo, que sin una amnistía es imposible que vuelvan a casa, dado que tienen causas pendientes en el Estado español o francés, y las euroórdenes en ese estilo han colaborado un montón de países de toda Europa. Y tampoco no solo porque supondría la libertad de todos los represaliados que existen, sino que es un paso en la superación del conflicto, dado que se reconoce el carácter de una lucha que ha sido legítima y digna, y también es uno de los puntos clave hacia la ruptura con la famosa transición, y es una consecución de una serie de mínimos democráticos necesarios para poder llevar una lucha dentro de unos mínimos democráticos que se consideraba y lo que llevamos reivindicando históricamente, ¿no? Ya que si no, puede darse el caso también de la amnistía del 77, en el que salieron una serie de presos a la cárcel, pero solo un año después ya existían otros 200 presos, dado que no se había superado ninguna de las causas, y las mismas causas que les llevaron a la cárcel les vuelven a llevar una y otra vez. También en esta línea, nosotros estamos también a favor de la libertad de los presos políticos enfermos, dado que es un derecho que los presos tienen. El de las enfermedades graves y la suspensión de su condena es uno de los derechos de los que tienen, y también el fin de la política de dispersión, que es una política de excepción y totalmente ilegal, en la que dispersan a los presos por diferentes cárceles del Estado, en módulos separados para aislarles política y socialmente, ¿no? Y por último, igual, decir que el colectivo de presos actualmente está inserso en un debate en el que se decidirá la línea que seguirá el conjunto de presos, o por lo menos el colectivo en sí. Sí que hay unos cuantos presos que han mostrado rechazo, 4 se han salido del colectivo y no le reconocen ninguna legitimidad a esa vía. Y es un poco porque, como ha dicho mi compañero, el aceptar esa vía supondría una división entre los que quieren continuar con la lucha y los que no. Porque el suponer que una persona tenga que seguir la legalidad, aceptar toda la buena conducta y no luchar, significa dejar en indefensión a todos los demás que quieren luchar, y son actos totalmente insolidarios que se puedan dar, en el que uno esté luchando y el otro no pueda luchar o no quiera luchar por acogerse a esos beneficios y a esa progresión de grados, ¿no? Nuestro colectivo decidimos que una de las luchas que se llevaba a cabo en Madrid, que era muy importante, era la lucha antidesahucios, la cual consistía desde acudir a los desahucios por la mañana e intentar evitarlos, a buscar alternativa habitacional para la gente y protestar y visibilizar esa problemática. Uno de los casos represivos que vivimos y que resultan más surrealistas fue cuando organizamos una campaña para señalar a aquellos actores que intervenían en un desahucio, desde la policía, los bancos, los políticos y demás. En dicha campaña, una de las acciones que realizamos fue en el pleno de nuestro barrio, en la Junta de Moratalaz, entrar de manera ordenada, entregando nuestro DNI porque no pensábamos que fuese a tener ningún tipo de represión este acto. Y fue cuando, una vez iniciado el pleno, al paso de 10 minutos serían, nos levantamos desplegando una pancarta que rezaba algo así como ningún desahucio más o algún lema del estilo, y realizamos una serie de cánticos de la misma temática. Y en un inicio, la policía municipal que se encontraba allí, que se encontraba en buen número, nos echó, nos quedamos en la puerta, realizamos una serie de cánticos y finalmente nos fuimos fuera, donde leímos un manifiesto, y fue cuando llegaron los antidisturbios de la policía municipal, que tampoco pasó absolutamente nada, y la historia se quedó allí. Y pensamos que obviamente no iba a pasar nada por esa acción realizada, y nuestra sorpresa vino 3 semanas después, cuando a las 6, 7 de la mañana, dependiendo de los casos, vinieron a mi casa, igual que a la de 18 compañeros, creo recordar, para detenernos. El delito que nos imputaba era delito contra las altas instituciones del Estado, y en mi caso no fue tan serio, digamos, el despliegue, pero hay otros compañeros que vivieron en 2 furgones en sus casas a las 6 de la mañana, a las 7 de la mañana, incluso los antidisturbios con el parapeto puesto dentro de sus casas,
por el único objetivo de haber desplegado una pancarta. Quiero hacer un llamamiento a la unidad, que también es para lo que sirven estas charlas y estas jornadas. Un llamamiento a la unidad porque yo he sufrido represión en mis carnes, aunque obviamente no al nivel de muchos otros, pero es como lo importante que es, en el momento que uno sufre represión, saber que tiene a gente a su lado, saber que tiene a compañeros que están con él, porque lo que ellos buscan con la represión no es únicamente que uno sufra, que obviamente va a sufrir, sino es también que sufran nuestras familias y que nos aíslen, que nos quedemos solos. Y en el momento que consigan eso, si algún día lo consiguen, es cuando estaremos perdidos. Cuando estamos unidos contra la represión es cuando conseguimos nuestros objetivos, como antes ha comentado el compañero. Cuando estamos unidos contra ellos es cuando se dan cuenta de que no somos 4 individuos, es que somos un puño, y es lo que tenemos que hacer entre todos, unirnos para ser un puño y que golpee a la vez. A mí me detuvieron en 2014 en un desahucio, fuimos al barrio obrero de Usera y había un despliegue policial de unas 20 lecheras, por lo tanto la capacidad que habían cortado toda la manzana, la capacidad de actuar se vio reducida casi a cero. En un clima de tensión y de rabia, por nuestra parte, increpamos a la policía por ese hecho inhumano que es desahuciar una familia, y con el matiz de que la familia tenía un crío de 20 días, según nos dijeron. En ese contexto, dos de los antidisturbios, aparte de su chulería natural, se empezaron a reír, lo cual nos generó, como entenderéis, más rabia todavía, porque si desahuciar es inhumano, desahuciar a una familia con un crío de 20 días es inhumano, reírte de ello es execrable. Y en ese contexto de calma tensa increpamos, la policía decidió intervenir, cargó, y aparte de los golpes, que tampoco fueron nada del otro mundo, nos detuvieron con los cargos de atentado a la autoridad y resistencia. Más allá del cargo, más allá de la petición de la Fiscalía, que es año y medio de cárcel, la problemática que entraña la represión en los desahucios, y esto sí que es extrapolable a una cuestión general, es que los desahucios son problemáticas diarias y cotidianas. Hacerles frente es cotidiano y diario. La acumulación de cargos, como entenderéis, puede ser elevada. En un momento determinado, y esto está pasando a día de hoy, en esta carrera a largo plazo, los activistas y las activistas antidesahucios, como entenderéis, están diezmadas. Por el esfuerzo de llevar, creo que son 7 años en Madrid, luchando por los cargos, la violencia, la carga psicológica, y llegamos a un punto en el que en este mes llevamos en Vallecas 25 personas desahuciadas, y hace una semana detuvieron de hecho a 2 activistas. Ese es el problema que entraña la represión en los desahucios. Más allá de peticiones elevadas, es una constante a la que hay que hacer frente. En los últimos años ha habido muchos casos de represión artísticos que empezaron con Pablo Hasél y con Valtonyc y que han derivado incluso con raperos de todo el Estado español. En primer lugar, quiero hablar del rapero mallorquín Valtonyc, un rapero de 23 años que ha sido ya condenado el pasado mes de febrero a 3 años y 6 meses de prisión por hacer simplemente canciones y, bueno, entre otras cosas, se le acusan de injurias a la corona, de enaltecimiento del terrorismo y de amenazas. En segundo lugar va Pablo Hasél, que estará por aquí, que es un rapero al que ya en su momento con el gobierno, bueno, presunto gobierno socialista, le condenaron a 2 años prácticamente por lo mismo, por injurias a la corona, por enaltecimiento del terrorismo y no sé si por amenazas o no, bueno, él me lo podrá corroborar. Y bueno, la canción por la que le imputan de injurias a la corona es la de Muerta a los Borbones, aunque la Audiencia Nacional hizo más hincapié en la de Libertad Arenas, el único secretario general de un partido comunista encerrado, da la casualidad que es en el Estado español. Pues a esa condena, como no tenía antecedentes previos, le han sumado otros 5 años recientemente por tweets y también por injurias a la corona, por enaltecimiento del terrorismo y por denunciar casos represivos. Y aquí quiero profundizar, ¿no? Porque
Lo de injurias a la corona viene a ser por los negocios espurios que tiene la corona española con Arabia Saudí. Las torturas vienen por los asesinatos del Tarajal, y el enaltecimiento del terrorismo viene por denunciar el exterminio de presas políticas como Isabel Aparicio en las cárceles del Estado español. Pues con todo esto, aparte de las multas que él ya tiene, entraría 7 años nada más y nada menos en prisión, simplemente por expresarse. Entonces, desde aquí queremos que estos casos no queden ahí, no quedarnos solo con los casos más mediáticos, sino con todos los casos que tengan que ver con el mundo artístico, porque sin libertad de expresión no hay democracia. Muchas gracias. Y daros las gracias a la organización por el altavoz que servís para que todos estos casos, como ha dicho el compañero anterior, no queden silenciados. Porque, como también lo han dicho mis compañeros anteriormente, solo siendo puño se puede golpear. Así que o empezamos a conocernos, a solidarizarnos entre nosotros, o no vamos a hacer absolutamente nada. Néstor es un chaval de barrio, de aquí de Vallecas, que básicamente salió a las Marchas de la Dignidad del 2014, la manifestación que era de ámbito estatal, y fue a aquella manifestación con sus colegas, con sus compañeros y compañeras de barrio, y acudieron a esa manifestación para reivindicar, bueno, pues tanto el no al pago de la deuda, bueno, todos los lemas que tenía en la manifestación, ¿no? El pan, techo, en esta manifestación, como tal, si recordáis, que supongo que lo tenéis todos en la cabeza, se rompió cuando al final la policía, antes de desconvocar la propia manifestación, cargó contra casi 1,5 millones de personas que estábamos en esos momentos en las calles de Madrid, niños, bebés, madres, padres, ancianos, toda la clase obrera que estábamos ahí reunidos en ese momento, y cargó contra la manifestación, rompiéndola, y bueno, y provocando unos altercados a lo largo de toda la noche. Al día siguiente hubo una concentración para exigir la libertad de todos los detenidos del día anterior. Y en esta concentración, en los juzgados de Plaza Castilla, es cuando se llevan a Néstor. Por ese caso, en su momento, la fiscal le pidió, lo voy a mirar bien para no equivocarme, son 6 años y medio. 6 años y medio lo que le pidieron por atentado a la autoridad y resistencia. De esos 6 años y medio, ese juicio ya salió, se quedó en 3 años al final, y de esos 3 años, después de apelaciones y demás, se consiguió llegar a 1 año. Después de eso, también se le acusa, en un montaje policial absoluto, de ser 3 personas distintas dentro de la manifestación, según vídeos que ellos mismos aportan, por una sudadera roja que se supone que llevaba él y las otras 2 personas, porque se ve perfectamente en los vídeos que son 3 personas totalmente distintas. De los altercados surgidos en la manifestación del 22. Después de este montaje policial, la Fiscalía le vuelve a pedir, en este caso, 8 años de prisión más 4.000 euros de indemnización, porque también le acusan de lesiones a un policía y amenazas y demás. Entonces, estamos esperando este segundo juicio, que es el que bueno, todavía no tenemos fecha y tiene que llegar. Y entonces, de esa base surge el grupo de apoyo. Nosotros lo que estamos exigiendo y dando la batalla ideológica, que creemos que es más importante que nunca, es precisamente dentro de los marcos donde podemos estar, como en este caso es el de las Marchas de la Dignidad, dar la batalla para exigir, y se ha conseguido, que en el próximo 27 uno de los ejes centrales de esta manifestación sea la amnistía total de presos y presas del Estado español. Y esto se ha conseguido con una batalla ideológica, frente a todo el bloque reformista y reaccionario de este puto Estado fascista en el que vivimos. El 14 de noviembre de 2012 fue convocada una huelga general para defender los derechos, los intereses de la clase obrera del Estado español, gravemente atacados por las élites económicas y sus representantes políticos, los cuales aún hoy en día nos gobiernan. Entonces, en esa huelga, pues
fuimos a las cocheras de los autobuses de allí de Alcorcón para intentar que no salieran los autobuses. La policía empezó a cargar y entonces en esa carga pues nos detuvieron a 5 personas, ¿no? Entonces nos querían meter una condena de 26 años de cárcel, más luego una multa de unos 30.000 euros o así. Entonces al final nos ha salido ahora el juicio. 3 de los compañeros han sido absueltos, a otro le han puesto una indemnización de 600 euros por pegar una patada a un policía, que es mentira, y a mí por romper, según dicen, la luna de un autobús, me han puesto una multa de 2.315 euros, más 24 meses de multa a 20 euros cada mes, o sea, unos 6.000 euros, una barbaridad. Y solo por estar parados, por no tener trabajo y por tenernos así, muertos de hambre. Entonces fuimos allí y lo que hacen es cargar con nosotros. Y los jueces, que son los que cuando están con los poderosos se arrugan y con nosotros nos machacan. Y eso es lo que hicieron. Entonces yo estoy a espera de las sentencias, no sé lo que harán, me pedirán dinero seguramente. Pero que vamos, yo voy a seguir luchando porque esto no se acaba aquí y vamos a seguir yendo a las huelgas. Y el único camino es la lucha y no vale nada, ni negociación, ni política de hablar con ellos, ni nada. Lo único es la lucha y es el único camino. Y amnistía para todos los presos y muchas gracias y nada, y que la lucha es el único camino. Gracias. Somos Soviet 1917 o 1917 y vamos a empezar con un tema instrumental que hemos titulado Arenas. Y no son arenas del desierto, ni arenas en tu playa. Es arenas encerrado, presentando batalla.
Una de las preguntas que me han hecho, o sea, bueno, que me habéis hecho en cuanto hemos llegado es ¿por qué un colectivo que coordina o que lleva plataformas obreras viene a unas jornadas por la amnistía? Pues es básico y es claro. Nosotras en nuestra tabla reivindicativa tenemos que exigimos la absolución y la libertad de todos y todas las presas políticas del Estado español. Creemos como movimiento obrero que tenemos que estar al lado de toda la gente encarcelada que ha luchado por los derechos que, de hecho, nos están arrebatando, no muy poquito a poco, de golpe. Nosotras desde el movimiento obrero lo que intentamos es aglutinar los diferentes conflictos. Sí, sufrimos represión, pero sufrimos represión a diferentes niveles. En cuanto el Estado, en cuanto las empresas ven que nos estamos organizando, empiezan a detenernos. Tenemos varios conflictos de los últimos años que lo detallan, como puede ser el conflicto de Coca-Cola, como puede ser el conflicto de Telefónica. Tenemos suicidios, como ha pasado en el caso de Bankia. Deciros que los puestos de trabajo no tienen nombre, ¿vale? Aquí no luchamos por Pepito, por fulanito, luchamos por absolutamente todas las empresas que están en lucha, pero también luchamos por toda la gente que está represaliada, que está presa. Porque al final, claro, sí que es verdad que tenemos represaliados. Tenemos aquí, por ejemplo, a los compañeros de Peugeot, los compañeros de Indra, que están viviendo EREs brutales, están viviendo represión brutal. Pero es que no nos quedamos ahí. Sabemos perfectamente que tenemos a nuestros presos en las cárceles y queremos su libertad y exigimos su libertad. Por eso creemos que desde el movimiento obrero es muy importante reivindicarles y hay que alzar la bandera, por supuesto, de la libertad y de la amnistía total. Que aunque no seamos una plataforma antirrepresiva, creemos que tenemos que unirnos. Como decíamos, organicemos la solidaridad unidos contra la represión. Tenemos que estar movimiento obrero, tenemos que estar plataformas antirrepresivas, tenemos que estar todos y todas unidas en contra de la represión. Yo creo que al Estado español ya no le hace falta quitarse caretas, se las ha quitado todas, se les han caído. Yo creo que ya nadie duda que aquí no hay democracia, que no hay verdaderas libertades, aquí ya nadie lo duda. Ya no solo por lo que a nosotros nos atañe, que ya es un tema sindical, es porque cada vez que salimos a una manifestación nos detienen, cada vez que estamos en un piquete luchando contra un ERE nos detienen, cada vez que exigimos a un jefe que deje de apoyar a los esquiroles, cada vez que pedimos a un jefe que deje de maltratarnos en nuestros puestos de trabajo, sufrimos represiones. Entonces, como la represión de ellos es expansiva para todos y para todas, nuestra solidaridad también tiene que serlo. Nuestra solidaridad no puede ser selectiva. Nuestra solidaridad tiene que ser extensiva a todos y todas las que estamos luchando. Que os organicéis en vuestros trabajos, que os organicéis independientemente, que no os dejéis engañar por los sindicatos, no os dejéis engañar. No voy a decir ni sindicato de uno tal ni de otro porque entiendo y entendemos que hay sindicatos que pelean y lo hacen bien, ¿vale? Secciones sindicales. Pero sí que es verdad que a la hora de la verdad, cuando un grupo de trabajadores empieza a organizarse autónomamente, pues hay muchas siglas sindicales que no les gusta. En estos años de lucha, creo que mucha de la gente, muchos de los colectivos, ha cambiado mucho su forma de pensar, su forma de razonar, no solo respecto a los sindicatos, también respecto a los partidos, porque sí que es verdad que nos vendieron unas falsas ilusiones hace no mucho, nos las siguen vendiendo, por supuestísimo. Y bueno, hay gente pues, que todavía le falta dar el paso, porque hay gente que sigue creyendo lo que sigue creyendo, pero nosotras como plataforma reivindicamos la lucha, es decir, creemos que la lucha está en la calle y que las grandes conquistas obreras se harán en las calles. Y por ende no vamos a dejar las calles, joda quien le joda, no las vamos a dejar. Y vamos a seguir peleando los seres en los puestos de trabajo. Y vamos a seguir peleando por la libertad de los presos políticos en las calles. Es que, compañeros y compañeras, no se nos puede olvidar por qué están esa gente en la cárcel, por luchar, por nada más. Ni son terroristas, ni han hecho nada malo. Vosotros y vosotras estáis aquí con ciertos derechos por esa gente que está en la cárcel. No dejemos que nos los arrebaten, compañeros. Hay que luchar, hay que salir a las calles y no hay que permitir que nos los sigan arrebatando. Hay que organizarse. Independientemente hay que organizarse y hay que plantar batalla. Hay que apretar los puños, apretar los dientes y salir para adelante. No hay que tener miedo. Ahora vivimos esa etapa que debemos revalorar todos, estar unidos y conformar un proyecto de lucha común
para salir de esta crisis estafa, para salir de este bloqueo que nos tienen, de esta trampa que nos tienen atados a todos, porque no podemos seguir atados de pies y manos. Debemos ser ahora más que solidarios y conscientes, debemos enarbolar una plataforma de lucha por la libertad de nuestros presos políticos, por la absolución de todos estos casos injustos, de estos montajes policiales impunes. Con lo que viene y con lo que está cayendo, esta pretendida democracia se va a caer porque está sostenida, pero malamente por unas patas que están carcomidas de la corrupción. Y entonces tenemos que estar preparados. Yo tuve la suerte de vivir en el pasado la etapa del Corralito en Argentina y vi cómo la gente salía a las calles a reclamar, a protestar. Pero, ¿sabes, compañeros? Ahí faltaba dirección de un partido. No había un partido que dirigiera, o por lo menos una organización que alzara banderas y dirigiera esa protesta que salía muchas veces descontrolada. Y deberíamos nosotros ahora aprender de esa experiencia, porque probablemente suceda algo parecido en unos pocos años, que se caiga esta democracia a pedazos y tendremos que estar organizados para salir y dar respuesta a esa realidad concreta. No nos podemos dejar pisar de nuevo ni una vez más. Pues yo os agradezco a todos y a todas vosotras el hecho de estar aquí y el hecho de unar fuerzas para un proyecto en común, para la amnistía de todos los presos políticos, para todas las libertades sociales en este país que dice ser democrático y que ejerce una democracia muy particular, pero que a mí no me van a engañar más. El fascismo aquí no se ha muerto, el fascismo está disfrazado, el fascismo está en las calles. El fascismo hay que derrotarlo enfrentándoles, compañeros. Por eso siempre, desde que llegué aquí, lo primero que aprendí es que Madrid va a ser la tumba del fascismo. La reflexión ante esta jornada no la voy a hacer yo como Madres contra la Represión, la ha hecho mi compañera que se ha visto ahí claramente nuestro trabajo en estos poquitos años y la poca experiencia que tenemos, sino que voy a leer una carta que nos envió Alfonso desde la cárcel con su propia reflexión acerca de cómo debemos abordar el tema de la represión. Paso a leerla. Dice: hace semanas recibí una carta que me hizo reflexionar sobre la posición que debemos tomar los y las antifascistas ante la represión en general y ante el encarcelamiento de compañeros y compañeras en particular. ¿Cómo hemos de gestionar las emociones y los sentimientos ante estas situaciones? ¿Es correcto enfocar las campañas de solidaridad hacia la sensibilización por cuestiones de pura humanidad o deberíamos hacerlo, por el contrario, sin salirnos del terreno político? Me explico. Cuando nos desvivimos en hacerle ver a la sociedad que lo que le están haciendo a este pobre chaval es una salvajada o que es una injusticia, las multas que les ponen a la banda con la ley Mordaza, conseguimos que la gente se sensibilice con lo que estará sufriendo esa pobre gente. Al menos alguna gente. Pero bajo mi punto de vista, cometemos el error de dirigir las miradas a esa gente solidaria hacia el reprimido y no hacia el represor. Y lo que es peor, interiorizamos que en la sociedad de clases debería haber justicia. Cuando en la sociedad de clases la justicia no existe, nunca ha existido y nunca existirá, puesto que los intereses de dichas clases son antagónicos e irreconciliables. Debemos interiorizar que no existe la justicia y dejar de repetir entre nosotros y a nosotros mismos que es injusto cuando nos ocurren cosas como que un policía nos acusa falsamente o cuando salimos de un juicio con la sensación de que nos podríamos haber ahorrado el teatrillo. Claro que es difícil de asumir. A mí me ha costado golpes y torturas en calabozos, comentarios y miradas condescendientes de jueces, persecuciones y hostilidades absurdas por parte del sistema penitenciario
y muchas horas de patios y chabolos, hasta que lo asumes y superas esa barrera psicológica que nuestra educación burguesa nos creó y nos hizo interiorizar aquello de que en democracia todos y todas somos iguales ante la justicia. Al decir que las miradas de la gente se desvían hacia el reprimido y no hacia el represor, se plantea otro problema. Mientras que si volcamos nuestros esfuerzos en tratar de comprender cómo se sentirá el reprimido, puede despertar en nosotros cierto miedo ante su ejemplo. Si lo hacemos volcar nuestros esfuerzos para entender los motivos políticos que llevan al represor a actuar así y centramos nuestra atención en él, sin olvidarnos de quienes han sufrido represión, en él despertará en nuestra mente semejante indignación que enterrará cualquier atisbo de miedo y nos convenceremos de la imperante necesidad que tenemos de acabar con el sistema al que toda esta represión se encarga de proteger. ¿Cómo responder entonces ante la represión? Pues como lo hacemos ante cada una de las situaciones de conflicto que emergen de la lucha de clases, con una alternativa política ante dichos conflictos, tratando de deslocalizar las respuestas para crear una consigna común de solidaridad que visibilice la represión como una consecuencia lógica de la desigualdad y el intento de perpetuar el sistema que la crea. La represión no soy yo en la cárcel, no es el porrazo de un policía, ni es un correo certificado a las 11 de la mañana que te trae un cartero con cara de agobio y el casco levantado por encima de la frente. Eso solo son medidas de prevención e instrumentos de la propia represión. La represión, en su totalidad, es la herramienta que históricamente ha utilizado la clase en el poder, a través del Estado, y para mantener su control sobre él. Con lo que, para acabar con la represión, no basta con hacer que el máximo de individuos posibles se compadezcan con él o la represaliado o represaliada, ni siquiera para mitigarla. Para ello necesitamos que cada individuo ponga su grano de arena y tome conciencia de la necesidad de construir un poder alternativo al actual, que defienda los intereses de la mayoría, pues ese nuevo poder ha de ser el de la mayoría, el de la clase obrera. Todas estas reflexiones, como decía al inicio, surgen tras recibir una carta. Esta carta me la envió un camarada que pasó más de 2 décadas en prisión por ser un antifascista consecuente y que alcanzó la libertad hace no demasiados años. Tengo el honor de intercambiar correspondencia con él, al igual que con otros y otras que, como él, saben lo que es enfrentarse al Estado hasta las últimas consecuencias. Y aunque no tengo derecho a hablar en su nombre, sí puedo asegurar que no hay mayor victoria moral ni mayor apoyo para un represaliado que ver cómo la bandera que te llevó a cambiar la plenitud del mundo por la de una celda y un patio sigue ondeando sobre los brazos de miles y miles que día a día ponen su granito de arena. Prisión de Navalcarnero, 13 de noviembre de 2016. Alcón. Y bueno, nada más, esta es la aportación que quería hacer aquí y ni olvido ni perdón. Tomar la iniciativa, que tiene que estar en nuestras manos y no dejar en las manos del reformismo y del oportunismo. ¿Y por qué no se la podemos dejar a ellos? Primero, porque los represaliados son de nuestra clase, no de los vendidos que trabajan para el enemigo. Eso primero. Pero, ¿por qué además? Pues porque el reformismo y el oportunismo lo que nos predica, lo que nos ofrece, las alternativas que nos da y las que están dándole hoy a los presos políticos, incluidos los enfermos, incluidos, etcétera, frente a la represión, frente a la tortura, frente a la cadena perpetua. ¿Qué dicen estos iluminados? Pues lo que ofrecen a los presos
es el camino de la humillación, de la sumisión, de pedir perdón, de pedir clemencia a los verdugos, de reconocerse culpable. ¿Culpable quién? ¿De qué tengo yo que arrepentirme por pelear por algo más justo? ¿Será el hijo de perra que tengo enfrente el que tiene que arrepentirse? Que sea un jornalero, que sea un estibador, que sea albañil, ocupa o feminista. Para ellos, lo que cuenta es si entras por el aro de rodillas, o si levantas el puño. Esa es la diferencia. Ellos tienen la línea roja muy clara. Nosotros somos los que nos despistamos algunas veces. Toda lucha antifascista y solidaria es válida. Y no tenemos por qué andar preguntando lo mismo que ellos no preguntan siglas, sino si cruzan la raya o no. Nosotros no tenemos que andar tampoco pidiendo siglas. Nosotros tenemos que ver si estás del lado del pueblo o estás con los fachas. Todo lo demás es válido. Por eso el primer o primera beneficiado de la lucha es uno mismo. En la medida que peleo por algo justo, yo empiezo a ser libre. Y yo hablo por mí, 7 vidas que tuviera, lo más probable es que intentara pelear y pelear mejor, más que nada para pagar menos. El primer beneficiado de mi lucha he sido yo, porque la lucha me ha hecho libre. La lucha me ha quitado el miedo y me ha hecho vivir de pie. Y eso no hay nadie que lo pueda comprar. La amnistía está ligada al desarrollo del movimiento de resistencia y está ligada a la proclamación, a la consecución de la República Popular. No soñemos, no vienen las cosas por separado. Los fachas no van a soltar una parte del negocio, sino les parten las manos y entonces no nos vamos a quedar con una parte, se lo queremos todo. Digo, aquí hay presos políticos porque hay un Estado fascista. Aquí la clase obrera y el pueblo, en su conjunto, es quien está explotado, secuestrado y preso. Por eso cuando lucho por la amnistía para los presos, estoy luchando por mi propia amnistía. No vayamos de generosos por la vida. No, yo voy a echar una manilla para el compañero Tontolaba. Que tú cuando luchas por la libertad de los camaradas, de los compañeros presos, estás luchando por tu libertad, porque ellos están presos para que tú sigas acojonado. Otro poema del camarada Arenas, que también va dedicado a quienes cayeron en combate. Se titula El vacío que nos dejan. Es del nuevo poemario del camarada Arenas que podéis comprar en el puesto si queréis. El vacío que nos dejan. Hay vidas que pesan tanto como una montaña. Así eran Pedro, Isabel, Valentín. Nadie se extrañe si nos dolemos de ese vacío insoportable que nos dejan. No temamos reconocerlo, aunque ello sea motivo de regocijo para el enemigo. La vida de un banquero, ¿cuánto pesa? ¿Acaso tanto como su dinero? Y un esbirro, ¿cuánto vale un torturador? ¿Cómo? ¿Con qué tasarlo? Yo fui condenado a 11 años de prisión por ser militante del Partido Comunista de España reconstituido. Fui condenado en un juicio farsa en la Audiencia Nacional y me condenaron sin ningún tipo de pruebas. En un juicio normal, en otro juzgado que no fuera un tribunal especial para la represión, como es la Audiencia Nacional, debería haber sido absuelto. No por ser inocente, que no lo soy,
sino por falta de pruebas. Yo cumplí íntegramente mi condena. No me regalaron ni un solo día. De hecho, si el ex juez Gómez de Liaño decía que el objetivo de meter a un preso en aislamiento durante tanto tiempo era doblegarlo, pues bien, a mí no me doblegaron y por eso yo salí a la calle directa. Yo salí a la calle directamente desde mi celda de aislamiento. Dicho esto, hay presas y presos políticos que están en unas condiciones muchísimo peores que las mías. Y me refiero especialmente a las presas y presos políticos gravemente enfermos. Cuando una presa política, cuando un preso político enferma en prisión, es consciente de que su salud e incluso su vida está en manos de su enemigo de clase. Un enemigo que no va a dudar en utilizar su salud, su enfermedad, para tratar de rendirlo, de doblegarle. Lo someten a un chantaje muy claro. Si te arrepientes, entonces puedes acceder a un tratamiento médico digno, en el que tengas alguna posibilidad de curarte. Si no te arrepientes, te vamos a poner todas las trabas e impedimentos posibles para que no te puedas curar. El 1 de abril de 2014, Isabel Aparicio, presa política del PCR, falleció en prisión por culpa de esas trabas e impedimentos que le pusieron. Fue asesinada en prisión por no doblegarse, por no rendirse. A mí me tocó vivir muy de cerca un caso similar, casi idéntico al de Isabel Aparicio, que es el de mi compañera y camarada Arantxa Díaz Villar. Estaba condenada a morir en prisión. De hecho, una vez que fue excarcelada, apenas un mes después fue operada a vida o muerte. Es decir, que se le salvó la vida por un mes. Y cuando digo que se le salvó la vida, fue porque si Arantxa a día de hoy está aquí viva con nosotros, es gracias a la enorme campaña de solidaridad que se realizó en la calle. El movimiento de solidaridad, la lucha de solidaridad, salvó la vida de Arantxa. El hecho de que consiguiéramos ponerlos en la calle demuestra cuál es el camino de nosotros, del movimiento de solidaridad, depende salvar la vida de las presas y presos políticos gravemente enfermos. Hay un caso que es especialmente significativo, que es el de Manuel Pérez Martínez Arenas, que ha sido condenado a una cadena perpetua por el único delito de ser el secretario general del PCR. Es algo inédito, inaudito en ningún país europeo, desde que en 1933 los nazis encarcelaron a Dimitrov. Le han puesto encima de la mesa 3 vías para poder salir a la calle. Una, que se arrepienta. 2, salir a la calle cuando le queden 2 meses de vida. Y la tercera no se la ha puesto en la mesa al Estado, es la que solo le podemos poner nosotros, que es conquistar su libertad mediante la amnistía, la de Manuel Pérez Martínez y la de todos los demás presos y presas políticos. Estamos hablando de revolucionarios y de revolucionarias que han dedicado toda su vida a la lucha revolucionaria. Son hombres y mujeres imprescindibles, como decía Bertolt Brecht. Imprescindibles como Pepe Alarcón. Y nos hacen falta aquí, con nosotros, junto a otros imprescindibles, como Enrique Cuadra o Pepe Balmón, para que nos aporten toda su experiencia y toda la sabiduría que da una vida entera de lucha. No los queremos en la calle rendidos ni arrepentidos. Entraron como revolucionarios y como revolucionarios los queremos en la calle. A todo aquel que se atreva a levantar la voz. No podemos olvidar que las presas y presos políticos están en la cárcel por luchar por nuestros derechos y libertades. Por eso, reivindicar la amnistía es reclamar nuestro derecho a luchar por un trabajo digno y que no nos metan en la cárcel por ello. Luchar por la amnistía es reivindicar nuestro derecho a una sanidad y a una educación a cargo del Estado.
es reivindicar nuestro derecho a una vivienda y es reivindicar nuestro derecho a ejercer la libertad de expresión sin que nos metan en la cárcel por ello. La consigna de la amnistía preocupa, y preocupa mucho a la banda de fascistas que dirige este Estado, porque la existencia de presas y presos políticos pone al descubierto que en España no existen verdaderas libertades políticas ni democráticas. Pone al descubierto que el Estado español, en su esencia, sigue siendo un Estado fascista. La consigna de la amnistía les preocupa, y les preocupa mucho porque pone al descubierto el pasado, que en España hay presas y presos políticos desde el triunfo del fascismo en 1939. Y sobre todo les preocupa porque la consigna de la amnistía nos marca el camino para conquistar nuestro futuro. En el Estado fascista español dejará de haber presas y presos políticos el día que acabemos con el fascismo y proclamemos la República Popular. ¡Amnistía total! ¡A por la República Popular! ¡Venceremos! ¡Revolucionario!